Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia, que la va a dar la compañera Silvana Vanessa Ciar, que es compañera del Departamento de Informática. A ver, ¿cómo? Sí, lo digo bien. Ingeniería y Informática de Sistemas, y nos va a dar a presentar su ponencia, que se llama La hegemonización de ideas y de la pérdida de la diversidad cognitiva en la era de la inteligencia artificial generativa. Vamos a darle unos minutitos para que pueda poner la presentación y comenzamos con su ponencia. Hola, buenos días. Soy Silvana Ciar y yo soy informática. Hice el doctorado en inteligencia artificial, así que soy más del lado de qué es lo que hace la inteligencia artificial generativa, de los algoritmos, de cómo funcionan, cómo se programan. O sea, soy más del lado de dentro de la herramienta, ¿cierto? Pero también soy docente. Soy docente y me encuentro cada día en el aula, digamos, que los chicos utilizan inteligencias artificiales generativas. Yo también la utilizo. Entonces la charla mía va a ir más hacia los efectos que tienen las inteligencias artificiales generativas en el uso en el aula, qué efectos puede tener en la, digamos, en la parte cognitiva también, en el hecho de crear conocimiento por parte de los estudiantes, y también les quiero mostrar qué es lo que hay detrás, digamos, de las herramientas, cómo se programan, cómo han sido programadas y por qué producen este efecto en los estudiantes. Entonces vamos a ver un poco de ambos, ¿no? La parte de docencia, la parte pedagógica y la parte informática de cómo se ha generado esa herramienta y por qué produce esos efectos. Entonces la charla la he denominado la homogeneización de ideas y la pérdida de diversidad cognitiva en la era de la IA generativa. Entonces, una de las frases que siempre me he hecho hasta hoy en día y siempre le voy buscando diferentes respuestas, no es que la voy buscando, encuentro diferentes respuestas, es esta. Y si la verdadera revolución de la inteligencia artificial en la educación no tuviera tanto que ver en la herramienta, sino en nosotros mismos, porque es que se siente nombrar tanto lo que es la revolución de la inteligencia artificial hoy en día, ¿cierto?, en la educación, pero la inteligencia artificial, tal cual como ha sido programada, no es más que una herramienta más, digamos. Y la revolución, más que nada, es en el uso en el que nosotros le hacemos a esa herramienta. Es cómo la usamos, más que nada. Y si miran esta imagen, yo creo que nos sentimos identificados mucho con esta imagen, ¿no? Es decir, entramos al aula, damos una actividad, y cuando vamos pasando por los grupitos, ¿no?, viendo qué es lo que han hecho, porque los chicos hoy en día con lo que es la herramienta de inteligencia artificial se aíslan, ¿cierto? No preguntan ya. ¿Por qué? Porque la usan y ya saben todas las respuestas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? O yo qué hago, voy por grupito y voy preguntando, ¿van bien? Sí, voy bien, ¿no? Y le digo, a ver, ¿tienen alguna duda? No, todo ok. Y empiezo, ¿y qué es lo que es eso? Ay, ¿cierto? Y comienza, y digo, esto tiene cara de ChatGPT, ¿cierto? Entonces digo, esto me suena a ChatGPT. Y ahí comienzo y le digo, ¿pero qué es lo que es eso? Y veo que en el grupito hay un chico que se va para atrás y empieza a ver qué responder, ¿no? Entonces digo, ya vamos mal porque es ChatGPT el que me está respondiendo. Entonces yo me veo en esa situación, interactuando con ChatGPT, ¿cierto? Entonces, ¿qué produce esto? ¿No? ¿Cómo actúa, digamos, el cerebro en los estudiantes o en las personas cuando usan ChatGPT? El MIT ha hecho un estudio. Porque esto que yo digo, ¿cierto?, el de que el chico, más que elaboración propia, es una elaboración de ChatGPT, lo conocemos todo y lo vemos evidenciado. Pero científicamente ha sido estudiado.
ha sido estudiado y en el MIT hicieron un estudio. Entonces, a 54 participantes le pidieron que elaboraran ensayos de temáticas, de temas que piden en el ingreso al MIT. Y los dividieron en 3 grupos. A un grupo los dejaron que utilicen herramientas de inteligencia artificial, los LLM, que son las herramientas de grandes lenguajes, de modelos de grandes lenguajes, como el ChatGPT. A otro grupo que se asistieran solamente de herramientas de búsqueda, por ejemplo, Google. Y a otro grupo que no utilizaran herramientas tecnológicas, que hicieran la elaboración propia. Y midieron por ondas cerebrales, por encefalogramas, ¿no?, la actividad dentro del proceso que hacía para elaborar ese ensayo. Entonces obtuvieron estos resultados. Ilustrativamente, fíjense en que los dividieron en 3 grupos. El grupo LLM, que eran los que utilizaban herramientas de inteligencia artificial, el grupo de búsqueda, que eran los que utilizaban Google, por ejemplo, y el grupo que lo llamaron solo cerebro, que es decir, que no utilizaban ninguna herramienta de inteligencia artificial. Y medían más que nada las conexiones que habían entre las diferentes partes del cerebro que se utilizaban diariamente para realizar un ensayo para la escritura. Entonces, si se fijan en el grupo de la inteligencia artificial, LLM, hay menos flechas rojas y menos conexión entre las partes del cerebro, comparado con el de solo cerebro. Ven que hay más líneas rojas y más conexiones entre las diferentes partes. Y las del medio, la de solo búsqueda, ¿cierto? O sea, las que utilizaron herramientas de búsqueda, está entre medio de los dos. Es decir que cerebralmente, cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial, hacemos trabajar o se conectan menos partes del cerebro. Y curiosamente, las partes que menos se conectan y las que más se conectan cuando no utilizamos estas herramientas, tienen que ver con las actividades de pensar una idea, buscar información, seleccionar cuál es y escribir. Entonces, este estudio, ¿qué es lo que dice? Que delegamos mucho el proceso cognitivo en las herramientas cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial generativa. No quiere decir que no aprendamos, porque acá no estaban midiendo si aprendían o no, sino qué parte o qué procesos se activaban si utilizábamos las herramientas. Y la conclusión es que delegamos el proceso cognitivo en la herramienta. Es decir, que cuando un chico, ¿cierto?, estoy interactuando con él y le pregunto, ¿cómo van? Bien, 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 es porque no saben las respuestas muchas veces, ¿no? No tienen duda. ¿Por qué? Porque no hicieron el trabajo de elaborar la idea, de seleccionar, de ver, ¿cierto?, de aprender. El proceso no lo hizo, lo delegó. Entonces va a tener que leer el resultado de la herramienta. Y eso no es nada, eso es con el proceso cognitivo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Y lo que habló el compañero anterior, ¿cierto?, es sobre la creatividad, la generación de ideas. Todos sabemos que cuando pedimos que elaboren un tema, los estudiantes lo que hacen es pedir ideas a estas herramientas. Entonces, ¿qué pasa con la creatividad en estos grupos, ¿no?, en los estudiantes? Hay otro estudio, ¿cierto?, que ellos lo que hicieron es pedir a 2 grupos de personas que generaran ideas. Una utilizando inteligencia artificial generativa, por ejemplo ChatGPT, específicamente ChatGPT, y otro con las técnicas tradicionales de generación de ideas. El de las tarjetas, no sé si lo conocen, ¿cierto? El de las tarjetas, que van sacando tarjetas y con preguntas y guiándolo en el proceso de creación de ideas, y obtuvieron estos resultados. Como podemos ver,
el gráfico que está solito, ¿cierto? Un gráfico de violín. La figura de color rosa son los que no utilizaron herramientas de inteligencia artificial para generar ideas. Y ese gráfico lo que mide es la cantidad de ideas generadas. Si se fijan, el gráfico, la figura rosa es más aplastada. Quiere decir que se generaron menos ideas. En cambio, con el gráfico, ¿cierto? La figura celeste es más alargada. Significa que se generaron más ideas. Es decir, que al utilizar herramientas de inteligencia artificial se generan más ideas que sin utilizarla. Pero ¿qué pasó? No tan solo midieron la cantidad de ideas, sino también la divergencia entre ideas. Es decir, qué tan diferentes eran las ideas, la homogenización de ideas. Y si podemos ver el gráfico que está en la parte derecha suya, arriba, la figura rosada es más alta, es más grande. Y esos eran los que no tenían herramientas de inteligencia artificial. Es decir, que las ideas eran más diversas. Aparte también lo podemos ver con el círculo, ve que en el medio está el centroide, que es ese palito negro. Fíjense en que la cantidad de puntos están más separados del centroide. Quiere decir que eran más diversas. En cambio, en el gráfico, ¿cierto? La figura celeste, podemos ver que es más pequeña y los puntos están más centrados o más cerca del centroide. Quiere decir que son más homogéneas, ¿cierto? Y eso lo podemos ver nosotros, porque cuando vemos los trabajos de los chicos, ¿cierto? De los estudiantes, casi todos se parecen, ¿no? Se parecen casi iguales. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales generativas tienden a generar contenido homogéneo. Y en el gráfico de abajo se preguntó sobre la autoría. Es decir, se les preguntó, ¿ustedes creen que las ideas elaboradas son suyas o de la herramienta? ¿Son autores de las ideas o no? Y si se fijan, en el gráfico de abajo, las figuras rosadas, los que no utilizaron las herramientas de inteligencia artificial, ellos sí que pudieron decir, sí, son mías. En cambio, en el gráfico celeste ya es más aplanado, ¿cierto? Entonces, ellos decían que no era suya y que la autoría era de la herramienta. Eran sinceros, muchos eran sinceros, ¿cierto? Pero ellos saben que han delegado mucho de la creatividad en las herramientas. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que aparte de que estas herramientas, digamos, delegamos mucho el proceso cognitivo en las herramientas, estamos también perdiendo creatividad. Es decir, ¿por qué? Porque está comprobado que estas herramientas generan ideas más homogéneas. Y no solo eso, sino que también se hicieron estudios, no solamente con lo que es la inteligencia artificial generativa, sino con todas estas tecnologías que son más sistematizadas. Y vienen estudios desde hace mucho, desde que empezamos a utilizar el teclado con texto predictivo, la escritura con texto predictivo, es decir, que uno va escribiendo y estas herramientas lo van asistiendo y van escribiendo por nosotros. Bueno, hay un estudio que dice, ¿cierto?, que se hizo con 89, personas y que la conclusión a la que llegaron es que estos teclados, ¿cierto?, el texto cuando es escrito utilizando esta herramienta tiende a parecerse más al lenguaje estándar. Y es verdad, ¿no?, porque ellos para escribir, para predecir lo que va a ir escribiendo la herramienta, utilizan el lenguaje estándar. Por ejemplo, el español, y uno va seleccionando español de España, español de Latinoamérica. Pero dentro del español de Latinoamérica hay diferentes, ¿no? Yo soy de Argentina, pero
de una parte de Argentina que no hablo como los argentinos que conocemos todos, ¿no? Los porteños que decimos nosotros de Buenos Aires. Soy más del norte, entonces mi lenguaje es diferente al mismo lenguaje que se conoce de Argentina. ¿Qué pasa? Que si yo utilizo estos teclados, ¿cierto? Estos textos, voy perdiendo mi originalidad, ¿no? Me voy pareciendo más al lenguaje estándar. Otro estudio que se hizo es el de utilizar las herramientas de ChatGPT 3, que ahora estamos utilizando el 5, pero el ChatGPT 3, y una herramienta diseñada un poco más acotada. Es decir, como ustedes saben, si nosotros hacemos una consulta a ChatGPT, nos devuelve las respuestas de las que hay en el montón. Si nosotros acostamos ese espacio de búsqueda, ¿cierto?, nos va a devolver una respuesta más acotada. Ellos lo que hicieron es probar un sistema académico, Instructor GPT, que solamente estaba acotado a temas académicos. Entonces, lo utilizaron y lo compararon y vieron que cuando se escribían los ensayos, digamos los trabajos, cuando pedían respuestas, eran hasta mucho más similares en estructura. Que nosotros cuando estamos leyendo un trabajo de los estudiantes decimos, este tiene estructura de ChatGPT, ¿no? Entonces, eso también está probado. ¿Por qué? Porque tienden a homogeneizar. Y otro estudio que se hizo es en la semántica. Es decir, estudiaron semánticamente los trabajos que hicieron personas que utilizaron herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT 4 y los que no utilizaron. ¿Y qué es lo que se encontraron? Que semánticamente eran similares. Es decir, que todo lo que nosotros encontramos está científicamente probado, ¿cierto? Que la conclusión final es que estas herramientas tienden a homogeneizar, ¿cierto? Todo es parecido. Entonces, es obvio que cuando nosotros vemos un trabajo realizado por un estudiante, digamos, es ChatGPT. Tiene pinta de ChatGPT, ¿no? Ahora, ¿ustedes saben qué es lo que hay detrás o cómo actúan estos sistemas? ¿Cómo hace ChatGPT para elaborar esas respuestas que nos parecen tan bonitas, ¿no?, tan bien hechas y no las creemos? Bueno, ellos no entienden de palabras, no entienden de significado. Lo único que entienden es de números, ¿cierto? Porque son programas computacionales. Y para que puedan ser, digamos, entendidos y programados, ¿cierto?, tienen que entender de números. Entonces, cuando lee una frase que nosotros le escribimos, ¿cierto?, ellos los transforman en números, en vectores, en matrices, en redes neuronales. Esas cajas negras que no se sabe qué es lo que hacen, son más que números y muchas matrices que por cada una de las palabras, lo primero que hacen es saber qué es lo que significa. Es decir, si yo escribo silla, saber qué significa silla. Después, ¿qué es lo que hace? Después de saber qué es lo que es una silla, ven en qué contexto están, o sea, qué relación tiene. Si yo digo silla acá, lo primero que va a hacer es una silla en un salón, ¿cierto? Y con personas. Entonces, saber el contexto, ¿a qué silla se refiere? Si a la silla de acá del salón o si no a una silla a lo mejor que está en otro lado, en un hospital o en algo. Una vez que ya entiende la relación que tiene esa palabra con las que están al costado, ¿cierto?, comienza a sacar probabilidades. Es decir, ¿qué es lo que quiere de esta silla? ¿Cuál es la próxima palabra más probable a salir? Entonces, al final, lo que se tiene cuando uno hace una búsqueda, ¿cierto?, y lo que me devuelve ChatGPT, no es más que una lista de palabras con sus probabilidades, frecuencias, probabilidades, es decir, que me busca por cada texto que va armando, cada respuesta que me va escribiendo, la próxima palabra
más frecuente a salir, digamos, y que pueda estar en esa oración. Y así va siendo palabra por palabra. Entonces, ¿qué estamos hablando? De probabilidades, de frecuencia, lo más frecuente. Es decir, ¿qué es lo más frecuente que puede salir? Y es así, como tenemos en el gráfico, la curva de las posibles respuestas que puede darme ChatGPT. Y como es un sistema sistematizado, ¿cierto? Probabilístico. ¿Qué es lo que me va a devolver? Lo que está encima de la curva, ¿cierto? Lo más probable, lo que está encima. Entonces, si 5 o 6 personas estamos buscando lo mismo en ChatGPT, me va a devolver siempre lo que está encima de la curva. Entonces, es muy probable que si estamos en una clase con estudiantes y le hacemos que averigüen sobre un tema, todos van a ser casi iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque me devuelve lo que está en la curva, encima de la curva. Pero ¿qué pasa? Si se fijan, todo lo raro, lo nuevo, lo divergente, está en las colas, ¿cierto? Y no tiene casi siempre opción de ser elegido en las respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde vemos y comprobamos también que es, pero seguro, que las ideas van a ser homogéneas. ¿Por qué? Porque me va a estar devolviendo siempre lo mismo. Entonces, si me está devolviendo siempre lo mismo, ¿cierto? Si sabemos cómo trabaja, que no es más que un predictor de frecuencia, de probabilidades. Y nosotros, la forma de ser nuestra, ¿cierto? Es, más que nada, satisfacción por lo mínimo. Es decir, la mínima opción que tenemos, que nos devuelve, la aceptamos. Es decir, por ahí, por la urgencia del día a día o lo que sea, lo primero que nos devuelve ChatGPT o cualquier sistema, lo aceptamos, no lo cuestionamos, ¿cierto? Alta probabilidad de aceptar la salida de IA si no hay errores evidentes. Es decir, aceptamos lo primero que hay y que suene bonito, que se vea lindo, que diga, aunque no lo entendemos, pero suena bonito. ¡Uy, qué bonito que suena! Está escrito bonito, ¿cierto? Lo aceptamos. Entonces, al aceptar sin cuestionar, verlo bonito, ¿cierto? Y lo hace rapidísimo, me ahorra muchísimo tiempo, porque lo que yo antes duraba una mañana buscando, elaborando y todo, en 2 segundos ya lo tengo. Y suena bonito, todo bonito, entonces lo acepto. Entonces, ¿qué hacemos? Delegamos el conocimiento en la herramienta. Si nosotros lo hacemos como docentes, como personas, los estudiantes, también, ¿cierto? En 2 segundos ya tienen las respuestas que la puedo dar al docente, en 2 segundos tienen escrito lo que tardarían a lo mejor una semana. Entonces, lo aceptan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Delegando a la herramienta. Delegamos a la IA, así como delegamos las cuentas en una calculadora, ¿cierto? Usamos la calculadora y en 2 segundos hace las cuentas. Entonces, ¿qué provoca esto? Trabajo del conocimiento en piloto automático. Es decir, los estudiantes están aprendiendo en piloto automático. Y eso nos damos cuenta, porque nosotros con Karina tuvimos, ¿cierto? Tomamos examen la otra vez, hicimos que hagan una presentación y estaban perfectas, divinas, hermosas. Y habían algunos que le preguntábamos, ¿pero qué es eso? ¡Ah! Y se quedaban, ¿no? Y después ellos mismos iban intercambiando información con los chicos que estaban fuera. Entonces, las próximas presentaciones tenían, al final, las respuestas que nosotros le habíamos pedido a los primeros que no sabían. Hermosa, ¿no? Y le preguntábamos otra pregunta, ¡oh! ¿No? Entonces,
muchas veces, digamos, eso lo vemos, ¿cierto? Lo vemos muchísimo. Pero, si se fijan, estos modelos, ¿cierto? Dijimos que devuelven las respuestas que están en el top de la curva, ¿cierto? Pero ¿cómo se elaboraron o de dónde salieron esas respuestas? Como todos sabemos, estos modelos lo que hacen es repetir lo que está en los datos, usan información de Internet. Es decir, que nosotros también lo usamos antes de la inteligencia artificial generativa, que es lo que era. Íbamos a Google y buscábamos. Entonces encontrábamos miles de páginas. Esas miles de páginas son las que toman estos modelos y nos ahorran un proceso a nosotros, que es el de seleccionar y el de redactar. Entonces, si nos basamos en estos modelos que devuelven el top, devuelven las respuestas que están en los datos de entrenamiento, ¿cierto? En Internet. ¿Y qué es lo que hay en Internet ahora? ¿Cierto? No sabemos. Hay información falsa, hay sesgos, hay información sesgada, ¿no? Y creemos que no, pero sí. Y este es un ejemplo que lo hice en noviembre del año pasado. Es decir, yo le pedí a ChatGPT que me diera 4 nombres. Yo le di 5 nombres. Le di Juana, Laura, Alex, Cruz y Cris. Y le dije, descríbeme características de estas personas. Y me describió características. Corpulento, empática, ¿cierto? Muchísimas características bonitas, ¿cierto? Bien de personas, en ningún momento nombró malas personas ni nada. Y le dije, asociame género. Y me asoció género a estos nombres. Y cuando me asoció los géneros, yo le dije, ¿en qué te basaste para asociarme género? Y esta fue la respuesta que me dio, porque es muy sincero, porque no sabe mentir. O bueno, digamos, o sea, no tiene la capacidad nuestra, como dijo el compañero. Él habla de número, de lo que hay. Entonces, mal. Y si hay mentiras en la base de datos, ¿cierto? En los datos, él miente. Pero él no sabe mentir. Entonces, me dijo, asocié la empatía, sensibilidad y cuidado estético con características tradicionalmente vistas como femeninas. Y asocié la seguridad, liderazgo, energía práctica y extroversión física con características tradicionalmente vistas como masculinas. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo a un estudiante, o un estudiante crea una narrativa y pone el nombre de Juan, nunca le va a salir que es empático, le va a salir que es líder. Y si pone el nombre Laura, nunca le va a salir que es una directora de algo, es empática, le va a salir, qué bonita Laura, ¿no? Entonces, si se fijan, eso tenemos que ver mucho también. ¿Qué son las respuestas que nos da ChatGPT? ¿Cierto? ¿Qué le estamos enseñando a los chicos? Que todavía no entienden, porque los chicos elaboran y entregan, pero nunca se enteraron que hubo un Juan que le llamó líder, lo mejor, porque entregan nomás las cosas, ¿cierto? Entonces, pero a ver, ahí está. Eso fue en noviembre del 2025. Antes ya había un estudio, porque si decimos, hoy en día ChatGPT ya está asociando liderazgo a hombres y empatía o sensibilidad a mujeres. Y estamos en una era que ya hay mujeres líderes, ¿cierto? Que ya estamos rompiendo esos sesgos de género. ¿Y por qué no nos sale si yo hice la consulta en el 2025? Bueno, hubo un estudio que estudiaron los datos con los que se alimentan estas herramientas de inteligencia artificial. Es decir, que lo que hicieron es tomarse el trabajo de ver millones de datos y a qué estaban asociadas diferentes características, y una de ellas era la edad y el género. Y hoy en día ChatGPT tiene esto.
o cualquier inteligencia artificial generativa que usemos, Gemini o lo que sea, porque todos parten de las mismas bases de datos Internet. Tienen esto, tienen que a personas de mayor edad las asocian con el género masculino y a profesiones de liderazgo. Y a personas de menor edad las asocian con mujeres y con oficios de menor liderazgo. Fíjese, cocinera, secretaria, novata. ¿Ven? Y al hombre lo tienen como director, ya grande, ¿cierto? Jefe de staff. Entonces, eso es lo que está hoy en día en estas herramientas. Pero claro, es lo que reflejan. ¿Por qué? Porque la verdad que hoy en día se están rompiendo estereotipos, pero en los datos, a nivel de datos, están en las colas todavía, no están en el top, no son tan frecuentes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el funcionamiento de estos algoritmos no representan la realidad. ¿Ven? Yo en informática, ¿cierto? Mi línea de investigación en el CONICET en Argentina era generalmente esto, ver la variabilidad de los datos. ¿Por qué no aparecen en el top y por qué están en las colas? ¿Cómo podemos hacer para que aparezcan en el top? Porque también se pueden modificar los algoritmos, pero también hay que modificar, digamos, la forma de que ellos tomen los datos. Porque no lo están tomando, no son representativos hasta ahora. Y eso no es solo un error de los datos. Hay varios errores en los datos. Porque hablé solamente de sesgo. Pero ¿qué pasa con los datos que no están? Es decir, todos tenemos acceso a Internet. Hay países, hay lugares que no tienen acceso a Internet. Hay personas, hay generaciones que no suben información a Internet. Entonces, información que está, datos que están perdidos, que no se encuentran. Entonces son una problemática también. Que hay datos que no están, datos ausentes, datos perdidos, ¿cierto? También hay otro problema, los datos erróneos, ¿cierto? Hay tantas noticias falsas, ¿cierto? Digamos, o sea, que están en Internet. Entonces no es solamente de sesgo, sino es datos erróneos, datos perdidos, datos sesgados, datos desbalanceados. ¿Por qué desbalanceados? Porque hay minorías y hay gente que no está representada en Internet. A lo mejor ahora sí, pero estamos hablando de datos de hace varios años donde Internet no llegaba a todas las zonas, ¿cierto? A lo mejor hay zonas de África que no sabemos la realidad, ¿no? Ahora, todos esos problemas están identificados y se han hecho algorítmicamente, se hacen correcciones. Es decir, si hay datos ausentes, ¿vale o no vale el dataset para que estos modelos sean entrenados? Si hay sesgos, ¿cierto? Se hacen auditorías de sesgos. Si estás muy sesgado, ¿representan o no representan la realidad? ¿Qué hacemos? Hay datos que no están o hay datos que hay más de una región que de otra. ¿Qué hacemos? ¿Y ponemos más datos a las regiones que no están? Inventados, sintéticos se llaman, pero no representan la realidad tampoco. ¿O le quitamos datos a las que están más representadas? Hay estrategias algorítmicas que sí o sí se están haciendo y se siguen, digamos, buscando, investigando y creando soluciones para que esto se solucione. Ahora, entonces, yo creo que este es el quid de la cuestión, ¿no? Para que entendamos. Empezamos a hablar, ¿cierto?, del efecto que tiene el uso de estas inteligencias artificiales en la educación. Y uno de los efectos es la homogenización, ¿cierto? La homogenización de ideas, que todo se ve igual, parecido. Y llegamos a explicar que eso se debe a porque estos algoritmos empiezan a recomendar, ¿cierto? Y a elaborar respuestas del top. ¿Y qué es lo que hay en el top?
son todos estos datos que a lo mejor no son representativos de la realidad. Entonces, estos conjuntos de datos son los que alimentan a estos algoritmos. Estos algoritmos, que lo que hacen, se entrenan, ¿cierto? Van aprendiendo de los datos que ya están erróneos. Nos devuelven respuestas. Esas respuestas, o generan ideas, respuestas, son tomadas por nosotros, por los estudiantes. Y no las cuestionamos muchas veces. ¿Alguien cuestiona lo que nos da la IA generativa? Muchas veces no. ¿Cierto? Los estudiantes no lo cuestionan. Uno, porque a lo mejor está en una generación que todavía le cuesta ver y creer y tiene miedo, ¿no? Pero los estudiantes lo aceptan como está. Entonces, eso vuelve a entrar y a estar disponible para que lo entrenen, para que entren otra vez a entrenarse estos modelos. Es decir, que los modelos son entrenados porque por las mismas respuestas que generan ellos y sin cuestionarlas. Y vuelven a estar disponibles para que el modelo vuelva a recomendar. Entonces al final es un círculo vicioso, ¿cierto? Es decir, se entrena con lo mismo. ¿Y dónde podemos cortar nosotros ese círculo? Porque lo tenemos que cortar, ¿no? Si no, ¿qué estamos haciendo? En el punto 4, la falta de cuestionamiento. Es decir, que si tomamos una respuesta generada por estas herramientas de inteligencia artificial y vemos, por ejemplo, ese caso de la generación de género que yo le pregunté a ChatGPT. Si hacemos ese trabajo de cuestionarlo, de decir, pero ¿por qué me estás diciendo esto, no? Si no es la realidad, ¿cierto? Yo le voy a poner otra característica, las características que veo que ahora son representativas de la realidad. A Laura no le voy a poner empatía solamente, le puedo poner que es una directora de algún instituto, ¿cierto? Entonces eso vuelve otra vez a estar disponible y ya hay un dato más que está diferente a lo que estaba antes. Y si todos hacemos lo mismo y cuestionamos, los datos que estaban en la cola van a ser más representativos de la realidad y se van a volver dentro de ese circuito y a lo mejor obtengamos mejores respuestas de estas herramientas, respuestas más representativas, menos homogéneas, ¿cierto? Y elaboradas por nosotros, más que por ellos. Ahora, esto no es tan catastrófico, ¿no? O sea, lo estoy contando de forma negativa, pero hay muchos estudios, de beneficio del uso de la inteligencia artificial. Solamente que yo quería darles este nivel, este paneo de la situación de lo que estoy viviendo yo con los estudiantes y el por qué, ¿no? Ahora, ¿qué dice la UNESCO sobre esto? La UNESCO elaboró unas guías para que podamos utilizar la inteligencia artificial. Es decir, no la prohíbe y nunca vamos a poder prohibirla al uso de la inteligencia artificial. Es una herramienta que llegó y se va a quedar con nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es utilizarla correctamente. No como la estamos utilizando hasta ahora, pero sí utilizarla correctamente. La UNESCO dice que no hay que prohibir el uso de la inteligencia artificial, que como acompañamiento es una herramienta que enriquece el conocimiento. Lo que sí no debemos hacer es utilizarla, ¿cierto?, en sustitución del juicio pedagógico. Es decir, si nosotros como docentes la utilizamos, que sea para ayudarnos a nosotros, pero no que nos reemplace. Tampoco que reemplace la reflexión crítica. Es decir, eso, de que cuando el estudiante está elaborando alguna actividad, que siga todo el proceso de creación de esa actividad, ¿cierto? Y que cuando utilice estas herramientas, que tenga el poder de criticar, de saber qué es lo que le devuelve, por qué le devuelve eso. ¿Está bien o está mal?
y la toma de decisiones cognitiva del estudiante. Es que el estudiante sepa decidir si lo va a entregar tal cual como lo hizo como se lo dio la inteligencia artificial, o si hay alternativas, ¿cierto? Si hay alternativas mejores para hacerlo. Entonces, la UNESCO establece lineamientos tanto institucionales como lineamientos que nosotros podemos seguir en el aula. No sé si acá en la Universidad de La Laguna hay lineamientos institucionales, pero sería bueno comenzar a elaborarlo. Institucionalmente, que digan o que establezcan criterios de uso claro. ¿Cuándo se pueden utilizar estas herramientas y cuándo no? Porque hay situaciones en las que no se va a poder utilizar y situaciones en las que sí se va a poder utilizar. También que haya lineamientos de validación ética y pedagógica, es decir, que se diga, se estudien qué herramientas pueden ser aplicadas éticamente y pedagógicamente, ¿cierto? Que se tengan en cuenta todo lo ético, derechos de autor, digamos, de las herramientas, ¿cierto? Que no reproduzcan sesgos, estereotipos. Entonces, herramientas que puedan utilizarse y que se tengan en cuenta esos criterios. Protección de la acción humana, es decir, siempre dar lineamientos, pero para que el docente y el estudiante sean los protagonistas y no la herramienta. Normativas de evaluación. ¿Se va a aceptar el uso de estas herramientas en las evaluaciones? ¿O cómo se puede hacer el proceso evaluativo? Porque tiene que cambiar, ya no tiene que ser el tradicional de antes, ¿cierto? Sino que tiene que cambiar y adaptarse con el uso de estas herramientas. Formación en IA, eso es lo principal. Que tanto docentes como estudiantes tengan formación en IA para que sepan cómo trabajan estos algoritmos y sepan qué es lo que les devuelve y cómo los devuelven para que puedan criticar lo que les dan, lo que les devuelve. Y equidad e inclusión. ¿Estas herramientas son accesibles para todo el mundo? Sabemos que ChatGPT sí, porque está la versión libre, ¿no? Pero las otras herramientas de inteligencia artificial, ¿son accesibles? ¿Hay que pagarlas? ¿No hay que pagarlas? ¿Cierto? Pueden ser accesibles por personas con diferentes capacidades, pueden ser utilizadas por personas que a lo mejor tengan problemas de visión, tengan problemas motores o auditivos. Y después los lineamientos que hacer en el aula, ¿cierto? Nosotros, ¿qué podemos hacer? La UNESCO establece que tenemos que mantener la mediación docente, es decir, que nosotros sigamos con nuestro rol, ¿cierto?, de docente y no dejar que ellos hagan las cosas por medio de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque ellos lo que tienen es que ya no preguntan porque saben que ya tienen las respuestas. Entonces, tenemos que obligarnos a que nos pregunten más. Fomentar la pluralidad, es decir, lo que me genera, que no me generen respuestas iguales, tratar de decir, hay alternativas, léeme las respuestas, y son muy parecidas, ¿qué alternativas hay? Obligarlos a que generen esa diversidad. Evitar evaluaciones centradas en el producto. Eso mismo, ya no pedirle que hagan algo para saber si saben, porque nos van a devolver algo muy bien hecho y no vamos a saber si lo saben o no, sino en el proceso, cómo lo elaboraron, ¿cierto? Cómo elaboraron ese conocimiento y qué conocen de ese conocimiento. Criticar respuestas, tratar de, digamos, de incentivarlos a que critiquen. Priorizar el proceso, como dije antes, ¿no? Que tratar de nosotros hacer y ver cómo evaluar el proceso de conocimiento y usar como andamiaje, es decir, que sea un apoyo y no un sustituto nuestro. Entonces, como les venía diciendo, conclusión de esto es que hemos visto los efectos en el proceso cognitivo que tienen estas herramientas, ¿cierto? Que lo vemos cada día, pero científicamente está probado. Vemos que si se utilizan estas herramientas como apoyo, el proceso puede ser enriquecedor, pero no como sustituto para elaboración de ese conocimiento, que estos modelos no son más que modelos predictivos y que reproducen lo que hay en los datos
y que hay muchos datos, ¿cierto? Información que es errónea, sesgada, ¿cierto? Y que cuando la IA sustituye el proceso cognitivo, empobrece el aprendizaje, cuando lo acompaña críticamente puede enriquecerlo. Y que la palabra clave acá para romper ese círculo vicioso de la IA es el pensamiento crítico. Es tratar de favorecer, de fomentar que critiquen las respuestas que nos dan estas herramientas. Y bueno, ¿cierto? La pregunta que comencé al principio, ¿cierto? De que si la revolución, ¿cierto?, de la inteligencia artificial en educación no solo tuviera que ver con la herramienta, sino con nosotros mismos, y sí, ¿cierto? Porque está en nosotros el de poder utilizarla de forma responsable, humana y pedagógicamente, ¿cierto? Gracias. Muchas gracias, Silvana. Vamos a comenzar, igual que en el caso anterior, con el turno de preguntas, si te parece bien, y por qué no, el debate también sobre las implicaciones que tiene el uso de la IA y también teniendo en cuenta lo que Silvana nos ha explicado en la docencia. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me ha encantado porque tocas muchísimos temas sumamente interesantes y sumamente críticos. A mí quizás quería hacer una precisión sobre la parte de homogeneización del conocimiento, de lo que los alumnos están aprendiendo. Y creo que este no es un problema nuevo de la IA. Es un problema de todo nuestro sistema educativo. El canon, el libro de texto mismo, es un medio de homogeneización. Digamos que el problema de la IA a la hora de homogeneizar el conocimiento del alumno, pues dependerá cómo lo usemos, porque todas las tecnologías, como el libro de texto, han ido en esa misma línea, ¿no? Los problemas que has planteado me parecen evidentes. Hay una tendencia a que estas IAs vayan dando siempre la misma respuesta. Y aquí los problemas están detectados y lo has explicado sumamente bien. El tema son las soluciones, porque, claro, están en manos de 4 grandes compañías. Esta acumulación de poder de estas compañías te permiten el lujo de decirle, pues, al dueño de a un presidente de gobierno cómo tiene que actuar con respecto a la legislación. O, bueno, el poder acumulado es extraordinario. Yo me pregunto si hay algún escape, qué podemos hacer. ¿Es posible construir IAs propias? Hay software libre de IA, que podrían instituciones grandes, como puede ser una universidad, plantearse su desarrollo, su entrenamiento y su puesta en favor de esos valores o esas visiones del mundo que no se basan en nuestra historia. Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínate una IA entrenada con la información hasta los años 80, pregúntale o pídele un chiste. ¿Cómo sería ese chiste? Sería inaceptable ahora. Ahora que ha muerto Fernando Esteso, pues nos podemos acordar qué tipo de bromas y de chistes se hacían en esa época. Claro, evolucionamos y proyectamos hacia el futuro un mundo mejor. Y ahí es donde una IA no puede aportar nada, salvo que tengamos el control de ella. Y evidentemente, ahora mismo no la tenemos. ¿Qué se puede hacer? Esa es mi pregunta, desde las instituciones para generar modelos de lenguaje controlados de manera democrática por las instituciones y, bueno, pues lo que sepas sobre este tema me encantaría escucharlo. Gracias. Bien, gracias. Sí, la pregunta muy buena porque es lo que vivimos cada día, digamos, y nosotros lo hemos planteado tanto a nivel institucional, allá cuando yo estaba en San Juan, ahora estoy haciendo un postdoctorado acá por 3 años, pero yo soy de San Juan, de Argentina, y nos llamó la directora, digamos, la secretaria de Ciencia y Técnica de la provincia de San Juan, a 4, digamos, especialistas en inteligencia artificial y nos dijo
quiero hacer una IA yo. Quiero que San Juan tenga una IA, porque nosotros habíamos dado esta charla ya de los problemas que tiene la IA, de lo que veíamos que no estaban representativos, de los sesgos y todo lo demás. Y nosotros le empezamos a decir, está bien, podemos hacer una IA porque podemos utilizar los algoritmos de código abierto para entrenar todo lo demás. Podemos entrenarlos con datos que sean solamente de San Juan o datos que nosotros veamos, que estén catalogados, que estén bien, que estén limpios, todo lo demás. Pero la infraestructura, para hacer ese entrenamiento con tantos datos y todo lo demás, necesitamos mucho poder de cálculo, ¿cierto? Es el poder de cálculo. Porque se imaginan, en 2 segundos sacan esto y entrenan millones de, digamos, de datos y millones de matrices, digamos, ¿no? Entonces, más que nada es el poder de cálculo y del hardware. Y para nosotros en San Juan era imposible. Es más, compraron un clúster en el año, el 24, en el año 22 compraron el clúster para que hiciéramos nosotros los modelos de IA. Cuando hicimos, digamos, la compra, la solicitud de compra, era imposible para nosotros obtenerlo y no habían disponible. Tuvimos que ir a máquinas que dejaban los chinos para que pudiéramos nosotros entrenar los modelos. Empezamos la compra y compramos 10 máquinas para hacer el procesamiento y me estaban diciendo mis compañeros, yo ya estoy acá, que le llegaron y que con el dinero de las primeras máquinas solamente pudieron comprar 2 ahora. Es decir, que más que nada es lo tecnológico. Acá la situación es diferente. Acá se tiene más acceso, ¿cierto? Entonces, yo creo que se tendría que institucionalmente abocar a crear estos modelos, porque se pueden hacer modelos mucho más acotados, no, digamos, no para competir ni en costos económicos ni para inversiones, digamos, o sea, para venderlos, sino para utilizarlos nosotros para no tener estos problemas que se tienen con estos grandes modelos. Porque como dice, todo depende de los datos y quién están entrenando y para qué lo están entrenando, ¿cierto? Entonces, nosotros somos capaces de crear en informática, digamos, hay mucha gente capaz de crear estos modelos acotados, ¿cierto? No es tanto ya la capacidad nuestra de programación, sino el hardware, la inversión que se tiene que hacer en hardware. Aparte también, para estos grandes almacenes, clústeres, se necesita también refrigeración. Entonces también tenemos que ver ese tema. Más que nada es de cuestión edilicia, cuestión de hardware, de cómputo, y bueno, y que se tengan disponibles los datos y que haya mucha gente, digamos, capacitada en el tratamiento de los datos, porque de eso va a depender. Pero no es nada imposible, digamos. Yo creo que tienen que salir iniciativas para hacer eso. Y no tanto, es que lo que pasa es que nosotros siempre nos vamos a lo fácil. Esto funciona, está gratis, ¿cierto? Lo utilizamos. ¿Pero por qué está gratis? ¿Ustedes por qué creen que todas estas herramientas están gratis y son fáciles? Porque nos necesitan, ¿cierto? Necesita que nosotros generemos esos datos. Lo que no están viendo es que los datos los están generando ellos mismos porque los aceptamos y no los criticamos, ¿no? Pero más que nada es el costo, ¿no? Pero yo abogo por esas iniciativas, que hayan esas iniciativas de crear modelos mucho más acotados, más saber qué es lo que hacen los modelos y cómo lo hacen y para qué lo hacen y que sea beneficioso, ¿no? Así que sí, muy bien. Gracias. Bueno, buenos días. Lo mío es más una reflexión que una pregunta, aprovechando que hay muchos profesores y muchas profesoras en la sala. Me ha llamado mucho la atención la última parte de la ponencia en la que se habla de la importancia del rol del profesorado en este uso. Yo doy clase en magisterio, en el grado de estudios francófonos y en el máster de profesorado. Y siempre hay algo que me había llamado la atención y eran las defensas tanto de los TFGs como de los TFMs, como de las tesis, como de las prácticas. Porque en esos
15 minutos, más para las defensas de tesis, lo que teníamos era un alumnado repitiéndonos lo mismo que ya habíamos leído en los documentos que nos entregan. Y yo creo que es también nuestro rol, ya que la IA ha venido y se va a quedar, entender qué necesita nuestro alumnado y cómo podemos adaptar nuestro sistema a lo que nos ofrece. La IA genera una serie de cuestiones a nivel escrito, pero la realidad es que si adaptamos bien nuestra institución, podemos amoldar a lo que el alumnado necesita y que vemos cada año, como por ejemplo el desarrollo de competencias orales. La oralidad, la capacidad comunicativa de estar frente a un tribunal es importante. Por ejemplo, hacer de estos 15 minutos de repetición de un texto un espacio crítico entre el tribunal y el alumnado, con un alumnado preparado para eso, que se ha estado formando, porque sabe que lo que tiene que hacer durante estos 15 minutos no es cronometrar cuánto va a tardar en repetir lo mismo que ya ha entregado por escrito. Yo creo que puede ser algo muy beneficioso, sobre todo si les preparamos desde los primeros años, diciéndoles, oye, ten en cuenta que cuando termines tu trayectoria académica va a pasar esto. Tenemos alumnado, desde cuando yo era alumna ya lo conocía, que a veces abandona la carrera no en el desarrollo del TFG, sino antes de la presentación del mismo, porque los nervios son tantos y la falta de capacidad de expresarse es tan poca que no pueden hacer frente a eso. Y eso es algo común en todas las carreras. Conozco alumnado de Bellas Artes, Psicología, que ha abandonado así sus carreras. Entonces, yo creo que espacios como estos también son una oportunidad para reunirnos personas de distintas disciplinas, encontrar las necesidades comunes del alumnado y ver cómo podemos hacer para darle soluciones. La propia universidad no recuerdo cuál es, una universidad de Barcelona, ahora, por ejemplo, acaba de adaptar sus porcentajes de evaluación de TFG y ahora la defensa se plantea como algo más crítico, con un mayor porcentaje de nota frente a la parte escrita, y es un espacio beneficioso también para el alumnado porque tiene más tiempo para poder debatir con los miembros del tribunal, que son especialistas de ese área, y que pueden aportarle a lo mejor comentarios que en 5 minutos no tendrían tiempo y que podría ser muy enriquecedor de cara a que, por ejemplo, ese alumno quiera retomar el tema en un TFM o en un doctorado. Y a lo mejor ese momento que va a tener para debatir, que no tenía antes, por estar dedicado ese tiempo a una repetición de lo que ya había escrito, a lo mejor va a generar cambios en las trayectorias de muchos estudiantes que no somos capaces de medir. Y ya Bien. está. De resto, muchas gracias. Muy bien, eso mira, te voy a plantear, digamos, 2 situaciones que las he vivido yo. ¿Ustedes por qué creen que los argentinos tenemos esa labia para hablar y nos dicen que hablamos muy bien o que hablamos mucho? ¿Saben por qué viene ese entrenamiento? Yo en mi carrera tuve 35 asignaturas y creo que Karina también, porque también la hizo la universidad en Argentina. De esas 35 asignaturas de la carrera de la licenciatura en informática, una fue escrita, las 34 fueron orales. ¿Se imaginan lo que es defender programación oralmente? Matemática oralmente, un examen de 1 hora por persona, hablando, con bolilla. Es decir, uno va, se estudia toda la temática, cuando va allá saca esto y dice, el teorema no sé qué, explicarlo, pizarrón, explicarlo. Es decir, que tal cual como nos lo habían explicado los profesores, lo teníamos que nosotros explicar. ¿Qué pasa? Eso lleva años, digamos, nosotros no cursamos la asignatura y la rendimos ahí nomás. Tenemos 2 años para cursar asignatura y diferentes mesas en diferentes épocas del año. Porque se imaginan lo que es tomar oral a 40, 50 personas, 100. En primer año son 100 y 200 personas, o sea, 200 estudiantes. Entonces, le veía la desventaja, siempre he visto la desventaja, porque yo digo, ¿por qué lo hacen tan difícil? ¿Por qué tenemos que esperar? Nos vamos retrasando. Pocos terminan en 5 años la carrera. ¿Por qué? Porque tienes que preparar eso, tienes 2 años y si no te
dice, oh, como no lo sea eso, lo voy a dejar y todavía tengo 2 años, y se van amontonando las asignaturas, porque vamos cursando, pero las vamos dejando para rendirlas. Entonces, llega a los 5 años y tenemos chicos, ¿cierto? 5 aulas, donde empezaron 300, 400, 5, 6, 7, en tercero, cuarto y quinto. Entonces es una desventaja grande en ese sentido. Pero nos habilita, porque claro, después para nosotros hacer una presentación es, dime qué es lo que hay que hablar y hablo, ¿cierto? Porque, digamos, tenemos esa labia, ¿no? Ya de entrenamiento, como dice. Porque hay que, desde que uno entra, hay que hacer entender para que te coloquen un 10, un 9, un 8, un 7. Entonces, y de ahí preguntas, porque no es tan solo exponer y, oh, qué bonito que les pusiste, 10. No, pregunta de las demás unidades, de las demás bolillas. Entonces, ese tipo de entrenamiento, yo creo que la inteligencia artificial nos va a obligar a ir hacia eso. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo. Cuando damos clase acá hay 130 estudiantes, tenía yo al principio. Dije, oh, 130, uff, ¿cierto? 1 hora para 130. Y se le da la actividad y los ves calladitos haciendo. Entonces uno empieza, pero ¿qué has hecho? ¿O cómo lo has hecho? ¿No? Entonces ahí tiene que empezar a hablar, a defender. Y claro, creo que lo que ella dice, la inteligencia artificial nos va a obligar a ir hacia eso. No al extremo que ya se halla en Argentina, porque es un extremo y creo que... Pero sí un camino intermedio, ¿cierto?, entre tratar, porque la única forma de saber si el chico sabe es preguntándole, ¿no? Preguntándole y cómo hizo el proceso. Porque si se lo pedimos escrito como se lo estábamos pidiendo hasta ahora, para que nosotros lo leamos, va a estar perfecto. Es que nunca he visto trabajos tan perfectos, ¿no? Y tan bonitos. Y convencen. Entonces, ¿qué haces? Lo lees y dices 10, 10, 10, 10, 10. Pero ¿qué pasa? Entonces hay que llamarlos y preguntarlos. Entonces, eso está muy bien y creo que las inteligencias artificiales nos van a llevar a lo que ella propone, ¿no? A tratar, y es lo que dice la UNESCO, hay que cambiar la forma de evaluar, hay que evaluar el proceso, hay que hacerlos críticos y no hay forma de hacerlos críticos si ellos no hablan, ¿cierto? Entonces hay que llevarlos a eso. Y hay que cambiar la forma de evaluar, eso seguro, seguro, seguro. Así que, pero bien. Hola, buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Me felicitar. Voy en conexión, la verdad, que con los compañeros con los que va a participar. Siempre que aparece impacto la tecnología, pues si tenemos una herramienta tecnológica que nos lleva a otro escenario, a otros horizontes, es una reflexión desde como docente. Nosotros tenemos que cambiar las preguntas que tenemos que hacerles, ¿no? No podemos hacerles las mismas tipo de preguntas y va en conexión a esa forma de evaluar, ¿no? Yo al principio hacía grande la T en las TIC, ¿no?, la herramienta tecnológica, y cada vez más chiquitito la C. Y ahora pues llevo unos años, gracias a otros compañeros, donde hago chiquitita la T y hago muy grande la C, la de comunicación. Sí. Y va ahí en conexión a lo que han hablado, ¿no? Hemos hablado ahora mismo, y es que comunicar, ¿no? Verbalizar su pensamiento, ¿no? Si ellos son capaces, me da igual si la ayuda en casa, estoy hablando por ejemplo si es secundaria, primaria, bachillerato, universidad, pero si yo tengo un producto que lo elevo a instrumento de evaluación y después si quiero calificar, donde el grupo, el equipo verbalice, eso es muy rico, ¿no? Y nos permite intervenir en esa evaluación formativa, porque yo coincido con ella, ¿no?, de ese énfasis de comunicación, pero sería castigarles si no hay una evaluación formativa en nuestras actividades donde ellos practiquen comunicar, porque si ahora de repente a ellos al final les vamos a meter que vale mucho más la comunicación, pues les estamos francamente fastidiando aún más, ¿no? Entonces, la cuestión que yo planteo es
pues cambiar nuestras preguntas y nuestros instrumentos, que requiere más tiempo, pero bueno, se puede trabajar en equipo, ¿no? Grupos de trabajo, en lugar de mandarte una presentación que la puede haber hecho la IA, que la puede haber entrenado, que pueden estar, pero si después ellos son capaces de explicarlo en equipo con programas sencillos, Screenpad o lo que quieran utilizar para verbalizar lo que han entendido o comprendido, pues maravilloso, bienvenido sea, ¿no? Y sobre todo, hay una reflexión que no sé a quién lo escuché, no lo puedo citar, pero me tranquiliza de momento en que ellas serán mejores que nosotros, siempre, ¿no? Haciendo las cosas, pero nosotros seremos mejores que ellas. Hablo de ellas, la inteligencia artificial, haciéndonos buenas preguntas, ¿no? Entonces, es utilizarla haciéndole preguntas, ¿no? Esa búsqueda. Y ahí conecto con la primera intervención de preguntas, que es que ya desde el Google te está sesgando, ¿no? El Google te está haciendo un motor de búsqueda que ya te está propiciando visibilidades, ¿no? Ya hay muchas plataformas que incluso pagas para que sea visible, ¿no? Inmobiliarias y demás. Entonces, la cuestión es, no entrenamos haciendo búsquedas. Ellos ponen de golpe y hay muchas formas de buscar, ¿no? Y nosotros desde todas las etapas entrenar a hacer búsquedas, entrenar a hacer buenas preguntas. Y ahora tenemos una pedazo de máquina que nos permite conectar distintas disciplinas. Antes yo soy de la parte de matemática y entonces puede estar física, matemática, química, están investigando y ahora tenemos una gente que hacía falta antes, interdisciplinar, porque tú dices, oye, me hace falta esta herramienta, hay algo por ahí que me pueda ayudar. Esta gente, ¿sabes? Hace un corte a nivel mundial que dice, puedo utilizar, ¿sabes? Es maravilloso también, ¿no? Tiene muchas ventajas. En conclusión, creo que tenemos que cambiar nuestras preguntas que le hacemos a ellos, enseñarles a hacer buenas preguntas nosotros mismos y utilizarlas en ese sentido, ¿no? Que nos puede... Sí. Eso sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, la verdad que el espacio, digamos, ahora, el escenario ha cambiado. Ha cambiado desde que vino la inteligencia artificial, desde que sentimos la palabra inteligencia artificial, el escenario tiene que cambiar. No ha cambiado tan rápido como estas herramientas, ¿cierto? Siempre vamos más lentos nosotros como humanos. Estas herramientas, como sabemos que están automatizadas, van mucho más rápido. Pero tenemos que cambiar, hacer, como dice el protagonismo, digamos, esto. Porque esto, la herramienta no lo hace. ¿Ven? La herramienta no sabe que lo que estamos discutiendo acá y que estamos discutiendo sobre ella, hasta que no lo coloquemos, ¿no? Pero esto de la comunicación verbal, así como estamos, de la discusión, y sin tenerla ahí, sin estar buscando qué digo o cómo lo digo, ¿cierto? O si me preguntó esto, cómo lo respondo. Esto es bueno seguirlo haciendo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer en el aula, ¿cierto? No dejar cada uno esté, digamos, con la herramienta solo, sino con la herramienta y con el profesor y entre ellos, ¿cierto? Entonces, siempre hay se ha dicho que siempre que sale una tecnología perdemos una habilidad humana. Es lo que se decía, ¿no? Pero yo creo que perdemos a lo mejor una habilidad humana, pero ganamos otra. Y a lo mejor eso es lo que pasa ahora con la inteligencia artificial y lo que decías de la comunicación. Ahora vamos a ganar en comunicación, ¿cierto? Los chicos que antes hacían todo escrito y presentaban todo escrito, ahora lo van a tener que desarrollar oralmente. Entonces van a aprender otra habilidad y van a desarrollar otra habilidad que es la comunicación. Sí, perdón. Gracias. No sé. ¿Otra vez? Oh, disculpa. Perdón. Hola, buenos días. Soy Rocío del Vicerrectorado de Estudiantes. Quería en primer lugar agradecer la presentación, no sé si estamos ya fuera de tiempo. Vale. La presentación que me pareció muy interesante y me deja una cierta desazón. ¿Vale? Porque claro, hay una serie de valores o de principios que vendemos a la sociedad desde las universidades, del sistema universitario, de que cuando un joven o una joven de 17, 18 años ingresa en la universidad va a tener una formación donde se le va a desarrollar su flexibilidad cognitiva, donde vamos a ser capaces de no solamente darle datos e inteligencia práctica, sino también emocional, donde van a saber resolver los conflictos
sociales, porque aquí se forman a profesionales que van a salir luego con un título académico a la calle a ejercer profesiones, ¿no? Sí. Y sobre todo se les va a formar en espíritu crítico. Para mí todos esos valores que se supone que deberíamos implementar, desarrollar y acrecentar en la universidad, con la IA, con la exposición que he escuchado, pues empiezo a tener ciertas dudas por aquello de la homogeneidad, donde todos vamos a resolver los problemas de la misma manera en el futuro, la sociedad que vamos a tener, ¿no? Ya partimos de una falta de lectura y de comprensión lectora por parte de nuestros estudiantes, Sí. también nosotros. Si ahora con la IA, efectivamente, prácticamente, con hacer bien una pregunta, que creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no?, que le preguntamos a la IA, automáticamente nos va a dar una respuesta, eso luego lo vamos a ver en los ejercicios, en los trabajos que presentan e incluso con esto de la evaluación continua, pues cada vez tiene más peso esos trabajos, pues efectivamente el alumno poco va a demostrar de su capacidad intelectual, de su propia autoría de la toma de decisiones, que ya vimos antes con el profesor Luis. Entonces, a mí me gustaría saber exactamente en el aula, en el día a día, no en informática, que ustedes son avesados en esto, ¿no?, sino en otras áreas, cómo se está desarrollando o se está llevando a cabo el ejercicio de la evaluación continua en los trabajos de nuestros estudiantes. ¿Cómo se está trabajando esto de qué hacemos con estos trabajos que vemos que son todos exactamente igual? Que es lo que el profesorado muchas veces se queja, ¿no? He leído 20 ejercicios exactamente igual. Y además, porque los chicos ni siquiera lo revisan después, no tienen ni siquiera la picardía de revisar una respuesta de la IA y pasarlo a un lenguaje de un alumno de primero de carrera. Es que usan el vosotros, cuando aquí en Canarias usamos el ustedes. Sí. ¿Vale? El español de Canarias también es diferente al español de América. Aquí no hablamos de aplicar, hablamos de solicitar. Entonces, no son capaces ni de cambiar palabras. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, eso es. La charla de ahora no quería que sea catastrófica porque hay muchos beneficios de la IA que no he hablado, ¿cierto? Lo que pasa es que quería mostrar más que nada eso de lo que vemos cada día, de eso de la homogenización de ideas. Y no hay que prohibir la IA. Lo que hay que usarla de otra manera. Cuando te den estos trabajos que son todos iguales, hay que ver. Entonces ya no hay que pedir trabajo, digamos, para que uno los corrija, sino hay que pedir trabajo para que los defiendan. Entonces ahí dices, ¿pero cómo elaboraste esto? ¿Pero cómo sabes esto? ¿Hay algo en otro lado? ¿Hay algo en esto? Entonces ahí empieza a hacer el proceso. El proceso de crear conocimiento y de ser crítico nunca lo vamos a ver en un trabajo escrito, entregado, por ello, ahora en esta era, ¿cierto?, de la IA. Entonces lo tenemos que formar nosotros frente a nosotros. La cosa es que es difícil porque, claro, es un docente o dos docentes, una asignatura y 100 chicos, ¿cierto? Entonces, eso es el reto nuestro. El reto nuestro ahora es ver cómo cambiar la forma de evaluar ahora y de saber que hizo el proceso de adquisición de conocimiento y de forma crítica, si lo sabe o no lo sabe, de otra forma que no sea la de que entregue el trabajo y lo evaluemos. Eso ya no, porque ya sabemos que ellos no lo escriben, ¿cierto? Entonces hay que ver otra forma, y eso creo que es de la forma presencial. Nosotros lo hemos estado haciendo en una materia que le hacíamos que elaboren todo el proyecto y al final los grupitos iban y presentaban el trabajo. Y ahí nos dábamos cuenta, porque presentaban 15 minutos y le preguntaban una pregunta y no la sabían, ¿no? Entonces, y esa valía la nota final de la asignatura. Perdón, no te preocupes. Muchas gracias, Silvana. Agradecerte también todas estas reflexiones porque nos invitan también a pensar sobre qué otras formas o qué otras alternativas tenemos para hacer las cosas de la mejor forma posible y al final pues mejorar o intentar propiciar el aprendizaje de los estudiantes, que al final pues es nuestro principal objetivo.